Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el mundo de las series que nos hacen suspirar, reír y a veces, hasta derramar una que otra lágrima. Hoy prepárense un café copyright turco bien cargado, porque este vídeo promete ser muy intenso que una boda en una hacienda. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque vamos a hablar de algo que tiene a toda la comunidad turca en vilo. No me refiero al precio del baklava, sino al posible reencuentro de una de las parejas muy queridas de la televisión Superíndice 3N. Damas y caballeros, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a analizar las últimas noticias, los rumores, las indirectas en redes sociales, y por supuesto, las más menosales que nos hacen creer que la reconciliación Superíndice 3N estuvo muy cerca de lo que pensamos. Vamos a diseccionar cada gesto, cada palabra, como si estuviera copyright ramos desarmando un rompecabezas otomano. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán análisis profundos de sus series favoritas, noticias de última hora sobre los actores y actrices que tanto aman, entrevistas exclusivas, y muchas sorpresas asu que no esperen y únanse a nuestra comunidad de turco adictos. Juntos conquistaremos las listas de reproducción Superíndice 3N de YouTube. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome de la almohadilla couple goals, gracias a su química explosiva en la serie Senu con diéresis al cap. Su romance traspasó Superíndice 3 la pantalla, como un derviche girando sin control, y nos regalaron momentos inolvidables que guardamos con cariño más menos o en nuestros corazones. Pensamos, este es el amor que merece una balada de Sezen Aksu. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es volátil que una copa de té caliente en un terremoto, su relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans devastados. La tristeza fue tan grande que las ventas de Pau más menos vuelos aumentaron un 200%. Pero no todo estuvo perdido. No se preparen para el funeral de su esperanza romántica UN. En las últimas semanas han surgido rumores y más menosales, como más menos as luces titilantes en la noche de Estambul, que nos hacen creer que una reconciliación Superíndice 3N podrá estar en camino. Y para entender mejor de du Superíndice 3N viene toda esta esperanza, quiero recordarles algunos momentos clave en sus carreras y en su relación Superíndice 3N. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, como si tuviera copyright ramos una alfombra mágica con destino a los mejores momentos de Kerem Hande. Empecemos hablando de Senu con diéresis al cap. Esta serie de comedia romántica fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, muy adictivo que el café turco por la mau más menos sana. Contaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos os, tan brillante como una rosa en primavera, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, como un invierno en Ankara. Debido a una serie de circunstancias, muy enrevesadas que un laberinto en el Gran Bazar, se ven obligados a fingir un compromiso, lo que inevitablemente los lleva a enamorarse. Como un inevitablemente atraudo al metal. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente, y su química fue tan palpable que cautivaron a audiencias de todo el mundo. Se podía sentir la chispa a trabu copyright de la pantalla, como si un rayo hubiera caído en el set de grabación Superíndice 3N. La serie es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 una buena historia, combinada con un elenco talentoso y una producción Superíndice 3N de calidad, puede lograr un impacto global. Como una explosión Superíndice 3N de fuegos artificiales en el bus Superíndice 3 esforo. El geu copyright nero de comedia romántica les entu Superíndice 3 de maravilla a ambos actores, como un traje hecho a medida por un sastre de Estambul. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco en Kerem Bürsin. Después copyright de Senu con diéresis al cap, Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos que demuestran su versatilidad como actor. Uno de ellos es la serie Jau con diéresis OK Seversen, donde interpreta a Atea, un hombre que regresa a Turquía después copyright de aún más menos os en el extranjero y se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos copyright fanos. Una historia digna de un drama familiar de las 6 de la tarde.
Esta serie muestra una faceta diferente de Kerem, Mu-S madura y emotiva, como un vino aún más menos que ha ganado complejidad con el tiempo. Aquí vemos un Kerem que explora emociones Mu-S profundas, lejos de la imagen del Galu, N despreocupado que tenuamos de U con diéresis copyright L en Senu con diéresis al cap. Deju superíndice 3 Atru S la capa de Superman para explorar su vulnerabilidad. Creo que esta serie es importante para entender su evolución superíndice 3N como actor y CU superíndice 3 Mo ha ido creciendo profesionalmente. Es como ver una semilla convertirse en un U con diéresis árbol frondoso. Y hablando de Kerem, ¿han visto las últimas entrevistas que ha concedido? En varias de ellas se le ha preguntado directamente sobre su relación superíndice 3N con Ande, y sus respuestas han sido bastante ambiguas, Mu-S misteriosas que las ruinas de Gobekli Tepe. No ha negado rotundamente una posible reconciliación superíndice 3N, y en algunos momentos incluso se le ha notado un poco nostálgico al hablar de ella, como si recordara un amor de verano a la orilla del mar Egeo. De hecho, en una entrevista reciente, se le vio visiblemente emocionado al recordar los momentos que compartieron durante el rodaje de Senu con diéresis al cap. Casi se le saltan las lágrimas. Algunos interpretaron esta reacción superíndice 3N como una seu más menos al de que Auen siente algo por Ande. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los finales felices, especialmente cuando se trata de una pareja que nos ha hecho creer en el amor verdadero. Queremos que vivan felices para siempre, como en un cuento de hadas otomano. Queremos la boda, los hijos, y un reality show sobre su vida familiar. Pero no nos adelantemos. Ahora, enfocu copyright monos en Ande Eru Parrafoel. Despu copyright S de su con diéresis copyright cito en Senu con diéresis al cap, Ande tambiu copyright N ha estado muy ocupada con nuevos proyectos. Uno de los Mu-S destacados es la serie Bambae Kabiri, donde interpreta a una fiscal llamada Leila Hadid, que investiga un complicado caso de asesinato. Un giro total de 180 grados. Esta serie es un thriller psicolu superíndice 3 Jico que le ha permitido a Anne demostrar su talento en un GU copyright nero diferente. Además, su personaje es mucho más complejo y desafiante que Eda YLDZ, lo que demuestra que Anne estuvo dispuesta a asumir nuevos retos y a crecer como actriz. Ha salido de su zona de confort para explorar nuevas fronteras. Es una serie oscura y misteriosa, muy alejada de la comedia romántica que la catapultó superíndice 3 a la fama. Como pasar de bailar el alay a resolver un crucigrama. Y no podemos olvidar su reciente papel protagonista superíndice 3 Nico en la serie Sahane Ayatim, donde interpreta a Ebnem Gumoyu Parrafou con diéresis, una mujer con un pasado difícil que lucha por construir una vida perfecta. Una historia de superación superíndice 3N digna de aplauso. Esta serie ha sido un gran U con diéresis copyright cito en Turcua y ha consolidado a Ande como una de las actrices Mu-S importantes del paus. Además, Sahane Ayatim le ha permitido explorar diferentes facetas de su talento, mostrando su capacidad para interpretar tanto escenas dramáticas como momentos de comedia. Este personaje la ha desafiado a mostrar una vulnerabilidad que no siempre vemos en sus otros roles. Ha abierto su corazón superíndice 3N al público como nunca antes. Al igual que Kerem, Ande también copyright N ha sido bastante reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que es abierta al amor y que valora mucho las relaciones significativas. Y aunque no ha mencionado directamente a Kerem, muchos fans creen que algunas de sus declaraciones podrían ser una indirecta para U con diéresis copyright L, como lanzar una botella con un mensaje al mar, esperando que llegue a su destino. Por ejemplo, en una entrevista reciente Ande dijo que cree en las segundas oportunidades y que el tiempo cura todas las heridas. ¿Podrá ser esta una seu más menos al de que estu dispuesta a darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N con Kerem? Es como plantar una semilla de esperanza en el jardín de su corazón superíndice 3N. Otro detalle que ha alimentado los rumores de reconciliación superíndice 3N es que Kerem y Ande han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. La policua de internet estuvo en alerta Musima. Por supuesto, podrá ser una simple coincidencia, pero muchos fans creen que es una prueba de que estu N pasando tiempo juntos en secreto. Como dos esposos enamorados. Además, algunos medios turcos han publicado fotos de ambos actores en los mismos restaurantes y hoteles, aunque no hay ninguna imagen que los muestre juntos. Como avistar al monstruo del lago Ness, pero sin la prueba definitiva.
Esto ha generado a UNMU, ese especulación superíndice 3N y ha mantenido a los fans en vilo. La tensión superíndice 3N es mu, S alta que en la final de un concurso de baklava. Pero mu S ayu de los rumores y las especulaciones, creo que lo mu S importante es que ambos actores han demostrado ser personas maduras y profesionales. A pesar de su ruptura han seguido apoyándose mutuamente en sus carreras y han mantenido una relación superíndice 3N cordial. Esto demuestra que incluso si no vuelven a estar juntos como pareja, siguen valorando la amistad y el respeto mutuo. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que vale la pena destacar. Un ejemplo de civilidad y profesionalismo. Un oasis de cordura en el desierto de los chismes. Ahora bien, quiero que hablemos de algo que a menudo se pasa por alto, la presión superíndice 3N mediática. Tanto Kerem como Ande han estado bajo el escrutinio público desde que comenzaron su relación superíndice 3N. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por los medios y por los fans. Esta presión superíndice 3N puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente a cualquier relación superíndice 3N. Imaginen tener a miles de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa. Creo que es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen tener privacidad y espacio para tomar sus propias decisiones. Además, es importante tener en cuenta que ambos actores N enfocados en sus carreras. Tanto Kerem como Ande N en un momento crucial de sus vidas profesionales y N trabajando duro para alcanzar sus metas. Una relación superíndice 3N sentimental puede ser un distracte y puede afectar su rendimiento laboral. Por lo tanto, es posible que copyright N priorizando sus carreras en este momento y que no copyright N listos para comprometerse con una relación superíndice 3N seria. Pero ¿qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No olviden dejar sus mensajes en la sección de comentarios y compartir este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de las telenovelas turcas. Queremos saber si son Team Kerem Ande o Team Libertad. En resumen, la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel es un tema que ha generado mucha expectación superíndice 3N y debate entre los fans de las telenovelas turcas. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, los rumores y las más menosales que han surgido en las últimas semanas nos hacen creer que una reconciliación superíndice 3N podrá estar en camino. Sin embargo, es importante recordar que ambos actores son personas maduras y profesionales que merecen tener privacidad y espacio para tomar sus propias decisiones. Además, es fundamental tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática y el enfoque en sus carreras. Que la decisión superíndice 3N que tomen sea la mejor para ambos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y muchas sorpresas sobre sus series turcas favoritas. Nos encanta alimentar su adicción superíndice 3N a las telenovelas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios y compartan este vídeo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Gule gule. Y que el amor turco los acompañe.